En el área de Coclé, donde está todo ese polo de desarrollo de todas estas infraestructuras turísticas y de hoteles, un problema de residuos impresionante. Tú ves, por ejemplo, yo tengo una fotografía, ves todo bien bonito, la playa, todos los hoteles, y ¡pum! Ahí al lado, El humo. vertedero con humito. El humo. Y eso que no han visto, porque yo no creo que se haya resuelto, pero todavía tengo las fotografías. En esos vertederos, Guillermo, hay bolsitas que dicen que dicen de autoridades que tienen que ver con salud. Y esas bolsitas tienen residuos hospitalarios. Y esos residuos hospitalarios van a esos vertederos. Y adivina quién más va a esos vertederos, las vacas. Entonces tú ves fotos de vacas rompiendo las bolsas de desechos hospitalarios en vertederos. ¿Y esas vacas después dónde van, Guillermo? Al estómago de uno. Ajá. Llegó Outlet Carnavales de Cameron. Reserva los últimos cupos hasta con un 45% off en nuestro producto All Inclusive Plus. Además, los niños menores de 5 años viajan gratis. Recárgate de energía y rompe la rutina en este verano con desfiles, culecos, pool party, música en vivo y actividades para niños. Y si eres amante del golf, por hospedarte en All Inclusive Plus, recibirás un green free gratis diario en el Mantarraya Golf Club de nuestro hotel de Cameron. Vive una experiencia exclusiva. Llama ya al 821-11, validar fechas, términos y condiciones en decameron.com. Y estamos ya, como hoy es martes, don Diego, vamos a conversar entonces con nuestra bióloga favorita, Natalia Young, que hoy está aquí finalmente de nuevo. Lo prometido es deuda, Guillermo. Llegué. Casi me caigo en la puerta cuando la vi. Natalia. Pude llegar hoy sin problemas. No había tráfico, por lo menos en mi ruta. Con Semana Ecológica con nuestra bióloga favorita, Natalia Young, que por cierto, nunca lo digo, pero la especialidad de Natalia Young precisamente es temas de medioambientales, son calidad medioambiental. Sí, sobre todo Calidad temas del ambiente. de calidad ambiental, sí. O sea, que en realidad la experta en este tema Aunque del tengo que estudio. decir que los últimos años Guillermo ha estado más conectado con el tema de biodiversidad y de Claro, vida claro. silvestre. Eso también hay que reconocerlo. Y un poco entrando en esos temas, Guillermo, ahora tenemos otra vez crisis de Cerro Patacón o en Cerro Patacón o en la gestión de Cerro Patacón. Y es increíble. A mí me encanta que las crisis también generan oportunidad de diálogos y de volver a traer temas a la mesa, ¿no? Y ahora todos los medios de comunicación le están poniendo el foco en estos temas. Pero lo que me preocupa, Guillermo, es que nosotros tenemos como memoria corta. Tenemos memoria corta. Oye, antes de continuar, le mando saludos a Pedro Méndez, nuestro amigo Pedro, de la saludos. Fundación Pro Primates de Panamá, que estaba escuchando y dice que los scouts son buena alternativa para trabajar temas de organización comunitaria. Que también interesante, que hay otros grupos que también puedan ayudar cuando esa comunidad tiene que Que los tiene medio organizarse. abandonados los scouts, que hay que apoyarlos siempre. Sí, bueno, por ahí lo puedes invitar o hablar de primates no Sí, humanos tengo o rato de no hablar hablar de así. los scouts o de las dos cosas. Pedro siempre es bienvenido. Bueno, que te decía Guillermo, nosotros tenemos como memoria corta y a veces yo escucho hablar a diferentes actores que tienen que ver con las instituciones o diputados o autoridades locales o a diferentes actores de toda índole y es muy interesante. Escuché a un señor que sí me encantó la relación que él hizo de cómo son las afectaciones en las comunidades, tiene todo medido, toda la distancia de las comunidades, de su casa, de los impactos, estuvo muy bien, estuvo en EcoTV, siempre es bueno nutrir eso. Pero a veces me preocupa que en las discusiones se nos olvidan cosas que han sucedido. Muchas personas empiezan a citar al estudio de JICA. El estudio de JICA es un estudio muy bueno, Guillermo, pero eso fue creo que a finales de la década de los 90, principios de los 2000. Es una buena base, pero hay mucha documentación, estudios que se generaron posteriormente y que a veces son desconocidos. ¿Quién lo produjo? En su momento, por ejemplo, el periodo, y voy a hablar de fechas, porque a veces no me gusta mencionar a personas porque piensan que son ataques políticos, pero en la alcaldía del 2004 a 2009 también se generaron auditorías, por ejemplo, a Cerro Patacón, se generaron estudios para el proyecto de mecanismo de desarrollo limpio, o sea, un mecanismo de captación de gases de efecto invernadero, y que además vendieron sus bonos de carbono negociados.
en su momento. Hay mucha documentación en ese sentido. Además de eso, en la época del 2009 al 2000, vamos a ver, el periodo presidencial fue el de 2009 al 2011, si no me equivoco, también se hicieron auditorías, sobre todo en Cerro Patacón, auditorías millonarias, Guillermo. Y luego, en el periodo 2011 al 2019, se hizo un estudio por INECO, contratado por la autoridad de aseo, y ese estudio se hizo a nivel nacional. El estudio se basaba en un diagnóstico de caracterización de cómo estaban los vertederos a nivel nacional. No sé cuántos distritos puede haber, 75 distritos, ahora hay más. Entonces, cada distrito se asocia con un sitio de disposición, aunque hay muchos vertederos o pataconcitos, como le dicen, porque son vertederos ilegales. Y de esos 75 o más, porque ahora no me viene el dato específico de los distritos, solamente en su momento había, si acaso, 5 sitios de disposición final con un mínimo de control, incluyendo el Cerro Patacón, que es el del área metropolitana. O sea, la mayor cantidad de residuos que se generan en el país van a Cerro Patacón. Dicen que están en 2.500 toneladas diarias. Yo creo que pueden ser más. Cerro Patacón solamente. Ajá, pero del país. Sí, pero Cerro Patacón solamente recibe esa cantidad. O sea, Cerro Patacón recibe una gran cantidad porque, lastimosamente, la población en Panamá, sobre todo, está en el área metropolitana. Bueno, ya segregaron Panamá Oeste, Chorrera tiene su vertedero, Chepo tiene su vertedero, San Miguelito y la ciudad de Panamá depositan o disponen Cerro Patacón. Entonces, estamos hablando de distritos y de comunidades muy, muy grandes en población. O sea, que imagínate el problema que nosotros tenemos. Pero no se puede usar Cerro Patacón, no solamente de la basura de la ciudad, sino también de San Miguelito. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede, Guillermo? Que ya hay muchas cosas actualizadas. Yo creo que también hay que empezar a recoger esa información y yo por lo menos hago borrón y cuenta nueva a partir de 2004 a 2009. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el caso de Cerro Patacón, el municipio de Panamá, con asesoría o asistencia técnica de CAF, del Banco de Desarrollo Latinoamericano, hicieron todo lo necesario para el tema de modernización del vertedero, del relleno. En ese caso todavía se podía hablar con un mínimo de control del relleno de Cerro Patacón. Uno, tener, por ejemplo, captación de energía o generación de energía a partir de los gases de efecto invernadero, vender los créditos de carbono, que eso generaba ingresos adicionales, toda la planificación de cómo se iba a, por ejemplo, a cerrar etapas de Cerro Patacón, abrir las etapas donde tenían que trabajar y hacer toda la modernización para alargar la vida útil de Cerro Patacón, que ya finalizó en el 2020, según la información de las propias autoridades. O sea que el Cerro Patacón está colapsado, se acabó su vida útil y en crisis por una ausencia de gestión gubernamental, que son los que toman decisiones con respecto a eso. ¿Qué sucedió en ese momento? Se tomó la decisión de armar pliegos de cargo y de lanzar una licitación para un concesionario. Y ese entonces fue Urbalia. Era una empresa española que entró, en el 2008 creo que Urbalia inició la gestión de Cerro Patacón. El municipio de Panamá se mantuvo con la recolección, trabajando también en un estudio y en un plan para modernizar las rutas de recolección. Todo el análisis, por ejemplo, de la cantidad de camiones, de las rutas, los horarios, todo eso estaba plasmado en un estudio que hizo también JICA en su momento y que ellos fueron actualizando. Entonces el municipio de Panamá en su momento dijo, bueno, dejo un operario, un concesionario en Cerro Patacón para que hagan todas las inversiones de modernizar Cerro Patacón con unas proyecciones a hacer el mejor, por lo menos, relleno sanitario de Centroamérica. Ahora estamos, bueno, no estamos ni siquiera, es vergonzoso. Y me meto directamente a trabajar en el tema de las rutas de recolección. Y eso iba bien, se acabó la gestión e inicia una nueva gestión. Y en esa nueva gestión, por razones que yo creo que tú comprenderás mejor que yo, hubo una ruptura y una crisis política con el alcalde en ese momento que ganó, que en su momento fue Bosco Vallarino, y el entonces presidente Martinelli. Entonces, los actores en ese momento, que eran Bosco Vallarino, su asesor, el presidente Ricardo Martinelli, en su momento su vicepresidente, hay que decirle, su gabinete, y también Saló Chamá, que se vinculó a través de la Autoridad de Turismo a incidir en los temas de gestión de residuos porque había un impacto negativo en el tema de turismo. Ayer Raquel, o hoy, la escuché hoy a Raquel,
mencionar en No, Playa no, Bluff. no era nuevo, eso fue también la bandera de Rubén Blades. Sí. Rubén Blades se fue a todo, yo lo acompañé, a todo el país, a hablar con todos los representantes de corregimiento. Y entonces yo recuerdo que en Coclé se paró uno, dice, oiga, pero usted lleva 10 minutos hablando de la basura, ¿y usted qué tiene que ver con la basura? Sí. Y el hombre le mandó un discurso como de 15 minutos y al final le dijo, como se te muera alguien aquí por tener la basura mal puesta, no te viene un turista más nunca a este lugar. Pero Entonces, así fue que entendieron. en el plan de desarrollo turístico que se elaboró o desarrolló en la gestión de Rubén Blades y luego se continuó en la implementación, tengo que decir que en ese momento el ministro de Turismo tuvo una acción acertada. Él no se puso a desarrollar otro plan. Él dijo, este plan está bien y este es el plan que yo voy a ejecutar. Y en ese plan se veían cómo en distritos que eran turísticos, en regiones turísticas, había problemas de la basura. Raquel lo mencionaba, Playa Bluff, supuestamente lo habían resuelto, ahora dicen que no, que está totalmente igual. Tú ibas a Isla Colón y para ir a Playa Bluff tú tenías que pasar por encima del vertedero. O sea, tú ibas tu ruta y pasabas por encima del vertedero. En el área de Coclé, donde está todo ese polo de desarrollo de todas estas infraestructuras turísticas y de hoteles, hay un problema de residuos impresionantes. Tú ves, por ejemplo, yo tengo una fotografía, ves todo bien bonito, la playa, todos los hoteles, y ¡pum! Ahí al lado, vertedero con humito. El humito. Y eso que no han visto, porque yo no creo que se haya resuelto, pero todavía tengo las fotografías. En esos vertederos, Guillermo, hay bolsitas que dicen que dicen de autoridades que tienen que ver con salud. Y esas bolsitas tienen residuos hospitalarios. Y esos residuos hospitalarios van a esos vertederos. Y adivina quién más va a esos vertederos, las vacas. Entonces tú ves fotos de vacas rompiendo las bolsas de desechos hospitalarios en vertederos. ¿Y esas vacas después dónde van, Guillermo? Al estómago de uno. Ajá, entonces, nosotros tenemos una crisis sanitaria De la cara, bestial. ¿no? Y eso es anecdótico y lo mínimo, pero eso es a nivel en todo el país. En Metetí, el vertedero de Metetí, hay una población de personas y de perros impresionante en una de las áreas de mayor diversidad. Sí, ahí mismo, en el lugar. En Es Metetí. una cosa Es que impresionante. también, por ejemplo, en San Blas que están... En Gunayala. Sí, pero el archipiélago es el San Blas, la comarca de Gunayala. Ujú. Pero cuando tú vas al archipiélago, que es San Blas, yo siempre me pregunto cómo se manejan los desechos de aquí. Los desechos, todos. Y tú ves que no hay cómo decir, o sea, al final... Bueno, sí, porque estamos hablando En las islas más pobladas- residuos sólidos, no estamos hablando de excretas o de heces, que también hay otro problema. No, si por eso te dicen todos. La gente no lo sabe, pero nosotros, claro, el turista va y no se da cuenta, pero el que ha ido varias veces, de vez en cuando lo piensa. ¿Esto a dónde va? Oye, y otro dato, Guillermo, porque ahora recuerdo en el foro de la Cámara de Comercio y del PNUD, donde estaban hablando de todos los retos en gestión de agua, mira cómo están conectados los temas. Había un mapa que se hizo en el Plan Nacional de Seguridad Hídrica y que presentó Jessica John de PNUD en ese foro, y me hizo gracia recordar esto, porque es la realidad. Tenías el mapa con todas las tomas de agua, Guillermo, de agua de consumo humano, y todas estaban debajo de vertederos. Porque el tema de los vertederos, de los rellenos, Guillermo, no solamente tiene que ver con temas de calidad de aire, que sí, tienen una incidencia y además son también parámetros que son de sustancias peligrosas, ¿no? Estamos hablando de, ahí hay plástico, residuos de todo tipo, etcétera, dioxinas, furanos, pero también hay lixiviados. Hace unos años atrás, en la gestión bueno, ya voy a hablar de presidente porque ya se me olvidan los años, del presidente Varela, hubo un escándalo porque se colapsaron unas tinas que estaban utilizándose para residuos industriales de industrias de alimentos. Se colapsaron esas tinas y empezaron a tener contaminación, creo que en el área de Mocambo, en el área, por ejemplo, del río Cárdenas. Eso fue un escándalo, y a partir de ahí, con esa crisis que se dio, también se hicieron muchas inspecciones en esa área y algunas amenazas de que se iba a terminar con la concesión. En este periodo también hubo bastantes inspecciones y el tira y jala con el concesionario. Pero voy a volver hacia atrás, Guillermo, ya le estoy diciendo Ricardo, Guillermo, en su momento, cuando hubo esa ruptura en política,
también incidió en el tema de Cerro Patacón, porque en su momento empezaron los tira y jalas con el tema de Cerro Patacón. Imagínate qué se dio, una crisis de recolección brutal. Claro. Eso fue, si no me equivoco, en el 2000, creo que fue el 2010 o el 2000, finales de 2009. Ya se estaba discutiendo. Eso fue finales del 2009 porque recuerdo que tuvieron que traer, no tuvieron. Se les ocurrió la idea que para que fuera rápido, parece que el embarque demoraba, trajeron los compactadoras desde México hasta Panamá por carretera. O sea, los tipos vinieron manejando con los compactadoras por toda Centroamérica. Fue impresionante porque yo me los topé en la Interamericana y venían unos al lado de los otros. Estos camiones ya vienen impactados, o sea, esto no va a durar nada, efectivamente. Bueno, hubo esa crisis de recolección. ¿Qué sucede? Que la recolección estaba, si tú no recibes los residuos, tú no puedes operar el relleno de Cerro Patacón. Entonces hubo una crisis que con esa crisis que tenía que ver con el municipio, porque el municipio era la autoridad competente para la gestión de la recolección en la ciudad de Panamá, no es San Miguelito porque tiene otra concesionaria, y el relleno de Cerro Patacón. Y en el tira y jala, bueno, ahí la autoridad central, el ejecutivo, toma el control y empieza a decir que ellos van a resolver eso y que en 10 meses eso va a estar resuelto. ¿Y qué llevó eso? La creación de la autoridad de aseo. Volver a centralizar, cosa que en ningún país es así, porque siempre hablamos de descentralización, pero las competencias de la gestión de residuos, el Ejecutivo las centralizó en la autoridad de aseo que se crea en el 2010. Y en el 2010-2011, adivina, él se hizo, yo no sé, no voy a decir que el Ejecutivo tuvo que ver, pero en su momento hubo rumores sobre eso. Urbalia decide, ¿sabes qué? Ya tengo la morosidad del gobierno central, del Ministerio de Salud, y una morosidad increíble que venía ya del municipio de Panamá. Ahora mismo tampoco me llegan los residuos por la crisis de recolección. No tengo, o sea, ya tengo problemas económicos y maravillosamente apareció Interaseo, una empresa colombiana. Y esa empresa colombiana hizo, pues bueno, compró, si esa es la palabra, no sé, porque no sé cómo se dio, pero compró Urbalia y se convirtió en Urbacer. A partir de Urbacer, que se convirtió en Urbacer y se creó la autoridad de aseo, que donde vuelven a tener el control de la gestión de residuos, adivina, Guillermo, se solucionó la crisis de recolección. Ya no había más crisis de recolección en ese momento. Y es allí donde yo digo que empieza el retroceso en la gestión de residuos vinculados a la ciudad de Panamá, tanto en recolección como en el sitio de disposición final. Pero gobierno tras gobierno no se solucionó, porque además ya te dije, se hicieron auditorías, se hicieron estudios, se hicieron inspecciones, el ministerio de cabeza allí, amenazas del concesionario, la renegociación con el concesionario, pero no, había un montón de procesos abiertos. Yo no sé de esos procesos abiertos cuáles finalizaron con multas o sanciones o qué se hizo para mejorar ese tema. Incluso una de las cosas que pasó en el 2010-2011 es que la estructura de fiscalización que se había establecido en el contrato de concesión la desmontaron. Entonces no había nadie que estuviera fiscalizando o vigilando que las cosas se hicieran como se tenían que hacer. Y año tras año, Guillermo, la única evidencia ha sido en que, uno, abrieron etapas que estaban clausuradas. Dos, abrieron tinas sin ningún tipo de permiso para recibir desechos que no eran de actividades domésticas. Tres, no se habían hecho las inversiones necesarias. Hay una cantidad de estudios de impacto ambiental, de auditorías y de documentos, Guillermo, que sustenta todo. Además, toda esa ilegalidad tiene más de 10 años. Exactamente. Y además, lo que te estoy diciendo, por ejemplo, con el proyecto MDL, está en la página web de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, porque tenías un ente que también estaba fiscalizando. Y allí, por ejemplo, hasta el 2019 tenían para renovar la venta de sus créditos de carbono, cosa que tampoco se hizo en el periodo que correspondía, así que probablemente también se perdió. O sea, toda esa inversión que se tenía que hacer ahí, donde también, Guillermo, se incluían temas de seguridad, porque obviamente sí existe peligro de que personas entren y puedan ocasionar incendios,
Pero es que Cerro Patacón tiene que tener un nivel de seguridad. Con el tema de los pepenadores, que es un problema no solamente en Panamá, sino en muchos lugares, había un plan de gestión social para ir transformando esas familias que ahora parece que han aumentado la población de pepenadores del Cerro Patacón, en vez de disminuir, aumentó, con lugares establecidos para segregación segura y que ellos pudieran tener un mínimo de actividad, pero de manera segura, Guillermo. ¿Qué pasó con eso? Nadie sabe. La tina de lixiviados, perdón, la planta de tratamiento de lixiviados. ¿Qué pasó con esa inversión? Desconozco. El tema, por ejemplo, ellos habían presentado un estudio de impacto ambiental para el tratamiento de residuos hospitalarios y porque está prohibido por ley que los desechos hospitalarios vayan a los vertederos municipales, porque los rellenos o vertederos municipales son para residuos o desechos domésticos. Claramente te lo establecen así. A plantas de tratamiento de residuos hospitalarios. Hay plantas en Panamá y si ahora mismo no sé cómo están o no funcionan, el Ministerio de Salud tiene que resolver, porque ¿quién es la entidad aquí que regula todo lo que tiene que ver con temas de sanidad? El Ministerio. ¿Quién es el principal generador de residuos hospitalarios? El Ministerio de Salud. Entonces, y su sistema paralelo. Entonces, aquí hay una responsabilidad también del Ejecutivo. Entonces, ahora yo veo a algunos diciendo, no, sí es cierto, la gestión de residuos debe volver a los municipios, porque aquí hay otra cosa curiosa. Resulta que la autoridad de aseo es a nivel nacional, pero solamente se concentra en la ciudad de Panamá. La ley decía que ellos de manera gradual tenían que llevar a todo el país. No. ¿Por qué yo siento que pasó eso? Porque se pensaban que el único municipio que tenía dinerito era el municipio de Panamá, porque el resto del país nadie ha hecho nada, les vale 3 pepinos en la recolección y la gestión. Y es un problema. Ajá. Y ahora entonces ya para finalizar ese recuento, Guillermo, de que también se tiene que observar por cada uno de los actores y los candidatos a la presidencia, Guillermo, casi todos tienen una responsabilidad que van a tener que expresar, porque todos formaron parte en alguna de las administraciones a partir de 2009 que estuvieron vinculadas con las decisiones, con la firma, su firmita está tanto en decretos ejecutivos como en anteproyectos de ley que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy. El tema de los incendios, Guillermo, es un riesgo identificado en todos sus instrumentos de gestión. ¿Cómo se aborda con su plan de emergencia o con su plan de contingencia? ¿Cómo se aplica eso? ¿Me entiendes? Eso tampoco lo sabemos. Eso está totalmente, se desconoce qué es lo que está sucediendo en esa índole. Y año tras año, el último gran incendio se dio en el 2013. Después que se hizo todo esto, tú buscas en todos los medios de comunicación, la BBC, los medios de todo el mundo, aparecía porque fue bien difícil la gestión y fueron semanas, ya llevamos una semana, yo digo que todavía nos falta por lo menos 1 o 2 semanas más en lo que está pasando. En el año pasado también sí, todo, yo no entiendo cómo mides ese tema, pero bueno, en áreas, por ejemplo, de llantas, porque el municipio, el relleno de Cerro Patacón no puede recibir llantas, pero las recibe porque no hay lugar para poder disponer de las llantas, a pesar del interés del sector privado en hacer inversiones para resolver esos problemas. Pero aquí viene el tema. Si no hay recolección y esos residuos no pueden llegar a las plantas de tratamiento, a las plantas de reconversión o a las plantas de disposición final, ¿de qué te sirve hacer toda la inversión? Yo conozco de inversión que se han hecho en el país y no han logrado encontrar forma de poder solucionar el tema de recolección. Y hay personas que se les olvida porque hablamos mucho de reciclaje, pero el reciclaje es una parte de la gestión integrada de los residuos. Los sitios de disposición o los sitios de tratamiento, lastimosamente, los necesitamos todavía y los vamos a seguir necesitando. Entonces, ¿cómo haces todo ese sistema? Esa es la clave. Y ya para cerrar, Guillermo, el contrato de Urbalia se venció, la concesión se venció. Ajá. Esta administración sabía el término de vencimiento de la concesión. Decidieron no renovar, me parece bien, porque si no te está cumpliendo el operador, no se renueva. Pero ¿por qué no te preparaste con antelación para que en el momento del vencimiento de la concesión ya tuvieras lista la licitación, ya tuvieras al operador listo para entrar? A ver, ya quítate tú, que voy yo. Pero no esperar a que se venciera la concesión para empezar a ver
no pudieron hacer los pliegos de cargo y decidieron en su momento, que salió explicado por ellos y salió en los medios de comunicación, hacer una negociación para una contratación directa. No sé si hicieron un llamado, si hicieron una invitación, pero un pliego de cargos como tal y una convocatoria pública Nunca se hizo. nunca se hizo. ¿Qué pasó? Con que el que se había seleccionado dijo, por alguna razón, me imagino de números o me imagino de institucionalidad, dijo, no, yo no voy. Y por esa razón es que el Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aseo y supuestamente del Ministerio de Salud, ha vuelto a entrar en la operación del relleno de Cerro Patacón. Entonces, en conclusión, Guillermo, nosotros ahora no es que no hemos avanzado, nosotros hemos retrocedido a principios de los 2000 y estamos peor que en el 2000 porque hay mayor población, mayor cantidad de residuos, peor institucionalidad, un desbarajuste entre el Ejecutivo y las autoridades locales en este tema. Parece que nadie sabe qué es lo que le corresponde hacer. La Asamblea ni siquiera nombra a la cabeza de la autoridad de aseo. Ya han pasado 3 personas y ni siquiera las han ratificado. Entonces, Guillermo, yo estoy muy preocupada porque lo que veo aquí, viendo los diferentes actores, a los candidatos no los he escuchado en eso, pero viendo los diferentes actores, que todo el mundo se la pasa diciendo los problemas que hay. Ya sabemos los problemas que hay. ¿Cuáles van a ser las soluciones y cuál es el plan que se tiene para que el relleno de Cerro Patacón o se busque otra área? Pero aquí viene otra cosa, Guillermo, y esto es lo último que decir porque ya nos vamos. Pero también en un momento hablamos que el diagnóstico que se hizo para buscar lugares diferentes, todas esas áreas que estaban identificadas, y eso sí fue en el estudio de JICA, resulta que ya no son aptas para establecer porque se han sitios de hecho disposición. desarrollos inmobiliarios. Claro. Entonces ahora escuché a uno decir, no, estamos buscando un sitio en Panamá Norte y estamos buscando, bueno, yo les digo algo, qué difícil, porque no hay lugares que cumplan con la legislación vigente para establecer sitios de disposición final de manera segura. Por ejemplo, no pueden estar cerca de población, no pueden estar cerca de cuerpos de agua, no pueden estar cerca de tendidos eléctricos, no, hay un montón de restricciones por la falta de planificación, la ausencia de planificación de este país. No solamente no resolvimos el tema de posibles terrenos para nuevos sitios de disposición final, sino que todo eso está lleno de población. Y muy bien la población, porque yo estaría igual, nadie quiere que le llegue la basura allá, porque todo el mundo sabe que la autoridad va a dejar un hueco ahí tirando la basura y no va a hacer absolutamente nada. Entonces todo el mundo piensa, bueno, yo voy a tener algún cerro patacón aquí ahogándome, porque lastimosamente, Guillermo, no todo el mundo tiene aire acondicionado, no todo el mundo tiene ventanas para cerrar. La mayor parte de la población panameña no tiene. Y yo recuerdo, Natalia, en 1987, en las protestas que se dieron en toda Betania y toda esa zona, era precisamente porque la gente decía, eventualmente tener un relleno en Cerro Patacón nos va a afectar a los que estamos acá. Y eso que todavía no se había desarrollado en toda esa área. Ahora incluso, imagínate, hay una zona universitaria completa. Entonces, se cumplió. Sí. Pero eventualmente, o sea que estamos metidos en un desastre, pero es porque no hay ningún gobierno que haya llegado en los últimos 35 años que haya visto esto como un tema a resolver, sino como algo para gestionar. ¿Y quién me quedó sin puesto por nombrar fulanito? Ese ponlo en las autoridades de aseo a resolver el tema de la basura, porque así le llaman. Y sí te voy a decir algo, ¿por qué no lo hacen? Porque tienen en la cabeza metida de que la basura no da votos, porque como nadie la ve, entonces no da voto. Y sí tengo que rescatar algo, Guillermo, porque en el periodo de la alcaldía de Juan Carlos Navarro, aunque no les gusta escucharlo, sí dejaron todo caminando con una concesionaria que estaba invirtiendo, con documentos que son accesibles, cualquiera lo puede hacer, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero si estás en desacuerdo, cámbialo, pero claro, cámbialo a algo mejor, no nos pongas a peor y estar ahora como yo no sé, ¿cómo es posible que en un país, en el área metropolitana, no tengamos un sitio de disposición final? Y que somos supuestamente muy modernos y muy cosmopolitas. Natalia Young, nos vamos. Te veo la otra semana. Voy a intentar hacer lo posible para venir acá la próxima semana. Si eres tan amable, nos vemos el próximo martes, ¿te parece? El próximo martes. Natalia Young, nuestra bióloga favorita, aquí en La Mañana Ancon con Semana Ecológica. Don Diego, vamos a la pausa y regresamos en los 92.1 FM y radioancon.com. Yo últimamente estoy pasando mucho por lo que es Caledonia,
la parte de Avenida Central, la 5 de Mayo, todo ese sector que conecta después con el Casco Viejo. Estoy muy impresionada, Guillermo, de lo horrible que está. Está sucio, lleno de basura, edificios que están espantosos. O sea, la ciudad está tan La ciudad es deteriorada, fea, oscura y sucia. impresionante. Y me alucinaba porque en algunos momentos que pasaba, que estaba lloviendo mucho, veía a la gente en sus actividades, veía a la gente arreglando temas de mecánica, haciendo compras, y bueno, la cantidad de bolsas de basura, los charcos de agua, gallinas por ahí. Yo decía, wow, es Mira, impresionante las personas cómo nos acostumbramos a un entorno tan hostil y cómo es posible que nuestras esa es la autoridades... palabra, estamos acostumbrados. Sí. Mira, le voy a decir a los oyentes algo. Primero, que ya recogieron el muladar ese que tenían allá al frente, espantoso. Allá al frente de Radio Ancón, hay un edificio un poquito viejito que tiene unos estacionamientos, pero tiene un bote de basura que sabrá Dios cuándo lo pusieron, como por Pérez Valladares, por allá. Ese bote de basura es un bote de basura para transeúntes, Ajá. que tú vas ¿Cuál? y tú echas ¿El que está una... enfrente? Ajá. Ah, ok. Pero el edificio, por alguna razón, yo no sé si es que no tiene, no quiere o no puede, pero no tiene un sitio para botar la basura del edificio. Entonces los genios, ¿qué hacen? Todas las bolsas de todas esas, las pocas oficinas que hay, gracias a Dios, ponen sus bolsas al lado del recipiente de la basura que es para transeúntes. Y por supuesto que, como aquí no pasan a recoger la basura a una hora decente, o nunca, eso se desparrama porque llegan o llega eh, algún animal que casi nunca pasa, normalmente es gente. Ujú. ¿Por qué? Porque tampoco se está haciendo el trabajo de rescatar a las personas disociadas que terminan como homeless Sí, y y, que, y- y no- y y cada que vez veo más. Calle Uruguay, porque tampoco hicieron el trabajo correcto. En Calle Uruguay se ha convertido como en un hotel de todos ellos. Y Y bueno, entonces y debajo del deambulan, puente que da a Transísmica, en lo que viene de la todo, avenida todo. Martín Sosa. Deambulan por todo esto y entonces van abriendo las basuras. Entonces, ¿qué pasa? Este aquí hizo un recipiente para basura, pero hizo pequeñito. Entonces, produce mucha más basura de lo que Pero mira, ese recipiente puede aguantar. mira lo que es y la importancia de la organización también de los barrios y de las comunidades cuando las autoridades no responden. Donde yo vivo tenemos una muy buena asociación de vecinos. Es impresionante, tengo que decir, increíble. Y había muchos edificios que tenían eso, lo que tú dices, Ujú. tenían los basureros fuera, casi en la acera, sin recogida, sin ponerles llave o candado, y monitorear cuando viene el camión de la basura para abrir. Y la asociación de vecinos fue la que organizó, sí hubo un momento apoyo de la Junta Comunal y empezó a sanear todo y hablar con los vecinos sin peleas, sin conflictos, sino, oye, esto es necesario, estamos trabajando para el barrio, etcétera, etcétera. Oye, limpiaron, sanearon, derrumbaron estructuras de almacenaje de residuos que no cumplían con la ley. Y es impresionante cómo cambió Cuide- todo. Y están monitoreando y van diciendo, fulano de tal edificio tal no está recogiendo su basura. Y empiezan así. Entonces, es bien importante el tema de la propia organización de las comunidades porque a veces no tenemos respuestas de las autoridades. Mira, ahí estoy viendo, como decías, un señor que está rompiendo las bolsas de basura. ¿Ves? No, yo los veo todos los días. Todos los días los veo y ese es uno de los 6 7 que pasa en la mañana. En la tarde pasan otros y en la noche ni te cuento. Y después le quieren echar la culpa a los gatitos. No es que casi nunca hay animales por aquí. Por cierto, Panamá es uno de los lugares donde menos Sí. animales uno se encuentra en la calle. En la ciudad. En la ciudad, Porque pues. en El el interior sí interior es más todavía normal. sigue siendo un Pero en la poco ciudad desafiante. tienes que irte muy a las afueras. San Miguelito, muy, muy, muy a las 24 de diciembre. Pero San mira que esa es, Martín. es la red de organizaciones y de personas, individuos que están trabajando en temas de animales en situación de calle, para decirlo así, porque dice que no les gusta que se diga bienestar animal, porque Ah. los que están en calle no tienen No, ningún este, no, bienestar. no, pero de verdad que yo tengo mucho tiempo de no ver un perro pasar por aquí o un gato. Es muy, muy, muy complicado por estas áreas ver animales en soltura. Hay áreas que están muy identificadas, pero aquí en la ciudad de Panamá sí es bastante Si difícil. lo veo normalmente es pues se le perdió a alguien y va con un No, y la collar. gente avisa, la gente Sí, sí, de avisa. una vez. ¿No? "Ey, ese Así que perro". cuando usted ve algo así, involúcrese y atienda. Nada de estar reclamándole a las organizaciones que trabajan en esto, porque bastante que hacen de manera gratuita y que tienen que levantar sus propios fondos.
y algunas pues tienen relación con municipios, que los municipios tienen sus unidades y algunos funcionan, otros no tantos, pero bueno, vemos también cada vez más Oye, autoridades que se están involucrando en el proceso, sobre todo de esterilización. Es bien importante, y Guillermo, la gente lo toma de broma, pero sí, es muy importante el tema de esterilizar a sus mascotas y no dejar que haya animales en esta situación. Si usted no tiene plata para comprar comida o no le gustan los animales y tiene uno por ahí, esterilícelo o búsquele una casa. yo conozco gente que le gusta darle comida a los animales, sobre todo gatos, pero no quedárselos, sino que le ponen la comida afuera. Entonces, ¿qué pasa? Los gatos duermen en cualquier lugar, así que todos los vecinos, quieran o no quieran los gatos, tienen que sufrir las consecuencias. ¿Y qué pasa? Los dan comida, pero no los esterilizan. Es que ahí viene el tema, o sea, tiene que ser una forma organizada. En mi casa, en el caso de mi barrio, también hubo un conflictos, pero en este caso, las personas que le ponen alimentos, que están, los ubican muy bien en los alimentos donde se los ponen, porque también es un tema de, así no rompen basura, están bien cuidados, tienen sus Claro. vacunas, están esterilizados, etcétera. Y pues entre todos contribuimos a que se mantenga esa colonia, porque hay veces que o los matan o los ahuyentan. ¿Y qué sucede? Colonia vacía vuelve a llenarse de otros gatos. Los gatitos o las colonias aseguran que no entren más gatos. Entonces, si los esterilizas, tienes un buen inventario de cuáles son Ah, no sabía esos eso. individuos, dónde están, les pones su alimentación, sabes que están bien O sea, cuidados, cuando etcétera. tú tienes un grupo de gatos, ya ellos no permiten que entren otros más. No, son muy territoriales. Pero es bien importante asesorarse, Guillermo, Ya. porque sí es cierto, yo también he visto que existen vecinos que con todo su corazón quieren alimentar a los gatitos, pero no Que los lo hacen esterilizan. de buena fe, ¿Y es qué verdad. hacen? Al final ponen en peligro a esos gatitos, porque cuando la colonia se vuelve incontrolable, hay otras personas que no les gustan los gatos. Entonces siempre es bueno asesorarse. El municipio de Panamá tiene sus oficinas, el de San Miguelito también, creo que el de Chorrera. Hay muchas organizaciones que pueden orientar, pero lo que no puede seguir pasando es que a veces las llaman y las insultan. Oye, no le traspasen la responsabilidad, porque ya bastante hacen, ¿no? Entonces sí, es muy complicado, Guillermo. Estamos en muchos desafíos en términos de tener unas ciudades o unos barrios o unas comunidades que realmente cumplan con todo lo que nosotros necesitamos en términos de calidad ambiental. Pero tú sabes que ahora que le decías a tu comunidad que es importante mantener la unidad porque me ha pasado a mí y ha pasado a los vecinos, por ejemplo, del barrio al lado que es Villalilla, que un buen día se para un político y te cambia la zonificación. Sí. Y te lo cambian sin ni te das cuenta. Cuando vas a ver tienes 3 oficinas y una industria que hace cosas industriales al lado de tu casa. Y Sí, tú preguntas, oye, pero ¿por qué estás haciendo eso? Aquí está mi permiso, mira, que es que cambiaron la zonificación. ¿No te enteraste? sí, es bien importante. Yo estoy viendo que en Panamá, en muchas áreas, y voy a hablar de la ciudad porque tampoco es área donde estoy, hay mucha organización de barrios y eso es bien importante, Guillermo, para evitar eso y tener buena relación. Buena relación me refiero a comunicación. No es que te tengas que llevar bien de todas maneras con el representante o con el alcalde de tu área Ujú. respectiva, pero sí buena comunicación, porque esas autoridades tienen que responder, tienen que buscar soluciones, tienen que rendir cuentas, tienes que colaborar con ellos. Por más que no te guste, esa es parte de la institucionalidad. Lastimosamente, ojalá estuviéramos siempre alcaldes o diputados o representantes que nos cayeran bien, pero eso no necesariamente funciona de esa forma. Entonces, No, en Panamá a es mí el muy... alcalde de Panamá me cae muy bien y hasta lo considero un amigo, pero no trabaja, no Entonces, hace el trabajo que quiere que haga yo. Guillermo, nosotros tenemos que cambiar un poco el tema de la cultura, de trabajar de manera organizada, de involucrarnos en nuestros barrios, a nuestras comunidades y además una cultura de diálogo. Ayer escuchaba Gaby Hábitos y que hablaba de todo de mantenerte ecuánime, de tranquilidad y eso es necesario para buscar soluciones. A veces Voy a meter más espacios de esos. yo los escucho, a mí me encantan, porque a veces sí es Voy a cierto sumar más que espacios de esos. estamos tan molestos con una situación que lo que hacemos es desahogarnos y generar un conflicto que no necesariamente ayuda No, al problema que los se lunes tiene. vamos a tener los Gaby hábitos y los malos hábitos de Gaby. Los malos hábitos de Gaby. Sí, porque a veces no hablamos de los malos hábitos de la gente. Pero ahí van, ahí va. Pero ¿sabes qué pasa, Guillermo? Yo creo que siempre se tiene que hablar de lo malo con alternativas. Claro, Y esa claro. es la parte que me gusta. Y no voy a dejar de lado, Guillermo, que también era un parte de por qué hoy venía
para hacer un programa un poco distinto de cronología y de buscar hacia atrás un poco el por qué estamos aquí en esta crisis, Guillermo, de Oye, Cerro Natalia, Patacón. que ayer me pasé todo el día acostado. Yo tenía mucho tiempo y no me pasaba. O sea, yo salí de aquí hecho, pero polvo, polvo. Llegué a mi casa con suerte, le dije al carro, llévame, me dejó en mi casa y comí y me acosté a dormir. Y después me desperté como a las 6:30, comí y me volví a acostar. ¿Te sentías mal? Malísimo, estaba súper congestionado. Esta mañana ya la cosa se mejoró, Esta pero mañana en ciertas dejé que áreas mi cuerpo porque combatiera el estamos un asunto. poco mejor, pero yo todavía no canto victoria. Y sí, todo lo que sentimos, y además el Ministerio de Salud también ha emitido sus alertas, el tema de congestión, el tema de problemas Pues, respiratorios, y yo hablo todo el día, o sea, de 6 de la mañana, de 5 de la mañana a 12 del día. Así problemas, que tenía la problemas garganta. pulmonares, problemas en la garganta, dolores de cabeza, náuseas, problemas estomacales. Todos esos síntomas están asociados a la exposición de los gases, vamos a decir, gases tóxicos que provienen del incendio de Cerro Natalia, Patacón. el otro día veía a nuestro buen amigo Harley Mitchell Ajá. que le estaban preguntando sobre el indicador, ¿te acuerdas que lo hablamos aquí? De calidad de De aire. calidad de aire. Y él, que es un tipo inteligente, no habló de ese tema, sino del problema de la basura, no sé qué. Ajá. Y después le preguntaron a la gente de la Universidad Tecnológica. La gente de la Universidad Tecnológica dice, sí, yo te puedo decir porque yo tengo el mío aquí. Pero lo que ya sabemos, depende del lugar Sí, no y hay, no, en estos momentos no hay red de no hay una monitoreo red. de calidad de aire en el ¿Y país. qué pasa? Había antes, pero La ya gente no. de la tecnológica dice, pero es que no se está invirtiendo. Si tú le entregas a la Universidad Tecnológica de Panamá el dinero para hacer una red, lo hacen y ya quisieran otros países que hacerlo. Pues ahí Sí. está Pero yo el me recurso pregunto humano. por qué la Universidad Tecnológica no puede hacer una alianza con la Universidad de Panamá y sentarse y hacer la presión, porque la Uf, Universidad de Panamá tiene el Instituto Especializado de Análisis, que por muchas décadas, estoy hablando, décadas, tenía en la red de monitoreo ¿y en qué le la pasó? ciudad de Panamá. No lo sé, no sé, desapareció. La persona que lo lideraba en su momento murió, Vasco Duque, era bueno, una de los referentes en temas de calidad de aire en el país y en la región, pero de un momento a otro desapareció la red, no Es que funcionan yo las recuerdo que estaciones. antes había monitoreo de calidad del aire. Sí, había estaciones, había alrededor, creo que si no me equivoco, llegó a haber 7 estaciones de monitoreo. Por ejemplo, había la estación de monitoreo, bueno, en el Casco Viejo había una, había Cierto. acá cerca de Transísmica, había también en el área del puente de San Miguelito, había una, había en diferentes lados. Cuando existía el parque Anayansi, ahí Ujú. había un aparato que era para medir también. De hecho, se colocó, ¿te acuerdas del caso de ese famoso Pametza en el área de Juan Díaz por contaminación por plomo? Se Ajá. colocó una estación allí, en esa área de comunidades, y todo lo monitoreaba y lo registraba el Instituto Especializado de Análisis. ¿Qué sucedió? No sé. Lo cierto, Guillermo, es que los últimos estudios que se dieron en Panamá para el tema de calidad de aire fue en el 2008, que se hizo en todo el país para sustentar las normas de calidad de aire, calidad de aire ambiente, fuentes móviles y fuentes fijas. Las empresas, muchas empresas que tienen chimeneas por su característica de actividad, tienen monitoreos con una frecuencia determinada y algunos tienen la obligación de mantener estaciones de monitoreo automatizadas y de manera constante. Y toda esa información, Guillermo, se les entrega, claro, se les entrega en los informes de seguimiento al Ministerio de Ambiente. ¿Qué se hace con esa información? Bueno, no sé. No voy a decir que nada Yo, porque no sé qué se hace. yo leo esto a veces en la mañana. Ujú. Es lo que le estoy diciendo a Natalia, es un informe del aire en Ciudad de Panamá, pero yo siempre me pregunto cómo lo sacan. Yo también me hago la pregunta y hace poco tuvimos a Pepe Espino, José Carlos Espino, que es especialista en estos temas y la pregunta es, no se sabe de dónde salen. Ellos te dicen, Bellavista, la calidad del aire, bueno, y te dicen hasta Supuestamente números. son aparatos que tienen individuos y que lo registran ahí, pero ¿dónde colocas el aparato? ¿El aparato está calibrado? ¿Qué tipo de aparato es? O sea, ¿cómo se captura esa información? No, yo No es también una información de yo calidad. desconozco. El otro día alguien circulaba en internet que pues la calidad del aire era brutalmente mala porque aquí lo medí.
Pero es que la pregunta, que lo que nunca nos dijeron es ¿dónde estabas cuando lo hiciste? Exactamente. Pues si estabas al lado de Cerro Patacón, por supuesto que es un área O en tóxica. horas pico, en horas de tráfico, dependiendo de dónde estés. Por ejemplo, en estas áreas de calle 50, la cortina que hace o la muralla que hacen los edificios de Avenida Balboa incidieron mucho en los niveles de calidad de aire o de contaminación en ciertas áreas de la ciudad de Panamá, porque no permitían la dispersión de Mira, aire. parece mentira, yo no sabía eso, pero creo que te lo conté alguna vez. Cuando yo vivía cerca de Atlapa, yo Ujú. recuerdo que en las noches, yo no necesitaba aire acondicionado. De hecho, no lo tenía. Y en la noche, en la madrugada, la temperatura bajaba de verdad, 21, 22 grados, y se sentía. Después hicieron 11 edificios al frente, mirando hacia el mar. 11, uno Y al lado del cambió otro, totalmente. y cambió drásticamente la temperatura, Natalia. Una cosa, tuve que ir a comprar el aire acondicionado. Sí, pero tú te vas a caminar o a correr en la cinta costera y tú vas a de ver la diferencia cuando estás con los edificios a cuando llegas, por ejemplo, al área de, ¿cómo se llama? Pero, Federico Boyd. ajá. Cuando llegas al área de Federico Boyd, tú sientes el flujo de aire y luego ¡puf! Se para. Pero es que yo lo viví. O sea, la temperatura cambió de 5 a 6 grados Sí. a la misma hora en el mismo lugar. Yo puse aire acondicionado, pero no por el tema de temperatura, sino porque estaba ya, no podía más con los incendios de Cerro Patacón o los incendios de pajonales o de áreas o de matorrales o sea, no puede ser, Guillermo. Llega verano y tú dices, wow, la brisa de verano, increíble. No, nada, ahí tienes virutas de estas, de lo que es como los residuos de las quemas y tienes todo el olor de las quemas. Entonces tuve que poner hace como 5 o 6 años, me aburrí, dije, no, voy a cerrar, voy a cambiar todas las ventanas y voy a poner aire Oye, acondicionado. vamos a la pausa, que Diego me está mirando feo, así que vamos a la pausa y Adiós. regresamos aquí en la mañana en Compo Radio Ancon.